Antes de entrar a la palabra, quiero compartir algo. Before we enter into the Word, I want to share something. El día de ayer desperté Yesterday I woke up y tenía la palabra paciencia en mi mente. and I had the word patience in my mind. Es una palabra muy necesitada It's a well-needed word o una característica or a characteristic que ha habido una influencia that there's been an influence donde dice, where they say, a ver si usted no ha escuchado esto, let me see if you've heard this before. no ores por paciencia Don't pray for patience porque algo te va a venir. because something's going to happen. Y ahorita que lo dije, And right now that I just said it, se va a conectar con el mensaje. it's going to connect with the message. Porque sabe lo que la persona en realidad, lo que ese mensaje está diciendo, nos dice, But you know what that person is saying with that message? sigue en tu misma frustración. Stay in your same frustration. Porque donde hay falta de paciencia, Because where there's lack of patience, hay aumento de frustración. there is a increase of frustration. Donde hay falta de paciencia, Where there's lack of patience, hay crecimiento de coraje. there's growth of anger. Donde hay falta de paciencia, Where there's lack of patience, hay crecimiento de abuso. there's growth of abuse. Todo tipo de abuso. All type of abuse. Entonces, ¿por qué no orar por paciencia? And so now why not pray for patience? Para crecer To grow y deshacer con el abuso. and to do away with abuse. Deshacer con la To frustración. do away with frustration. Paciencia Patience, desata it releases el amor de Dios. the love of God. Paciencia demuestra el amor de Dios. Patience demonstrates the love of God. Y paciencia está conectada con mansedumbre. And patience is connected with Meekness. meekness. Cuando alguien habita bajo el Espíritu Santo, Someone abides under the Holy Spirit. paciencia es una característica, Patience is a characteristic. es fruto del Espíritu It's Santo fruit of the Holy Spirit. y lo necesitamos. And we need it. So hay que orar por paciencia. So we do have to pray for patience. Si deseamos restauración en nuestras familias, If we desire restoration si in our deseamos families, paz aún entre sí mismos, if we desire peace within ourselves, orar por paciencia. pray for patience. Porque si no hay paciencia, Because if there's no patience, a veces desatamos o soltamos palabras sometimes we release words que daña una alma that wound a soul por vida. for life. Hay personas que se encuentran heridas el día de hoy There's people that find themselves wounded today en necesidad de liberación in need of deliverance por una palabra que escucharon años atrás. because of a word that they heard years back. Y en este día And this day, quiero compartir ahora sí la palabra de Dios. now I want to share the word of God. Si nos ponemos poner de pie, quiero ir arriba de los Romanos capítulo 12. You can stand to our feet. I want to go to Romans chapter 12. Comenzando en el versículo 2, beginning in verse 2. Verse 12, verse 2. Chapter 12, verse 2. Oh, sorry, he said that backwards. I'm over here thinking. Romans 12, Verse 2. verse 2. Dice así la palabra de Adonai. And the word of Adonai says this. El apóstol Pablo hablando. The Apostle Paul speaking. No os conforméis a este siglo, Do not be conformed to this world, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprendéis so
so that you may discern. Discern. Say it with me, discern. Diga conmigo, discernimiento. Para discernir ¿qué? To discern what? ¿Cuál es la buena voluntad de Adonai? What is the will of God? Agradable y perfecta. It is good, acceptable, and perfect. ¿Qué es perfecto y agradable? What is perfect and acceptable? La voluntad de Dios. The will of God. Hablamos sobre esto el miércoles, We spoke on this on Wednesday, o lo toqué. or I touched on it. Si alguien está caminando en la voluntad de Dios, If someone is walking in the will of God, esa persona es agradable that person is acceptable y perfecta. and perfect. Vamos al libro de Salmos capítulo 3. Psalms 3, Salmos capítulo 3, comenzando en el versículo 1, Psalms 3. beginning in verse 1. Le damos la bienvenida a todos que se están conectando en las redes sociales, We welcome everyone that's connecting on social media. toda mi familia allá en California, My family in California, mi familia ahí en El Paso, in El Paso, mis tías, my aunts, mi tía Lidia, mi tía Betty, Patti, hola a todos. all my aunts. Psalms what? 3? 3. Mis hijos allá en Dallas My children that are in y Dallas. todos los hermanos de Efesios. And all the brethren of E220 and the brothers in Robertson and Amén. his Y, family. y la familia, mis hermanos de Robertson. Salmos 3, comenzando en el versículo 1, dice así: Oh Adonai, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan en contra de mí. Psalms 1, it says, in the Psalms of David, when he fled from his son Absalom, Adonai, how many are my foes? How many are rising against me? Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Adonai. Many are saying to my soul that there is no deliverance for him in God. Selah. Selah. Mas tú, oh Elohim, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. But you, Adonai, are my shield around me, my glory, and the lifter of my head. Amén. Puede tomar su asiento. You may be seated. Mientras que tome su asiento, bendiga al Señor. While you take your seat, bless the Lord. Ahora vamos al libro de Hechos capítulo 3. Let's go to the book of Acts 3. También le damos la bienvenida a Benjamín, We also welcome Benjamin, su hermano que se encuentra en casa. our brother that's here, Nos honra con su presencia. and honors us with his presence. Hechos capítulo 3, Acts 3 comenzando en versículo 1. and verse 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Now Peter and John were going up to the temple at the 9th hour, the time of prayer. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. A man lame from birth was being carried. Every day they used to put him in the temple gates called Beautiful, so he would beg for alms, mine says in the word, from those entering into the temple. 3. 3. Este, que es en el cojo, When he saw Peter, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. when he saw Peter and John about to go into the temple, he begged, asking to receive alms. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. But Peter, along with John, looked straight at him and said, "Look at us."
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. But Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I will give to you. In the name of Yeshua Mashiach, get up and walk. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Then grabbing him by the right hand, he raised him up, and immediately the man's ankles and feet were made strong. Y saltando se puso de pie. Y saltando se puso de pie. And jumping up, he stood. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Adonai. Jumping up, he stood and began to walk, and he went with them into the temple, walking and leaping and praising God. Y todo el pueblo le vio And all, andar y alabar a Adonai. now all the people saw him walking and praising God. Nuestro deseo de este ministerio Our desire of this ministry es que las vidas sean impactadas por la palabra de Dios. is that the lives will be impacted by the word. Y en este día que esta palabra pueda impactar sus vidas, And in this day that this word will impact your life, para que haya crecimiento en su vida, so that there will be growth in your life, para uno conocer más las maravillas de Dios. for one to recognize and know the marvelous works of God. El enemigo, The enemy, el reino de las tinieblas, the kingdom of the enemy, el reino de las tinieblas, the kingdom of darkness, darkness. ha plantado semillas en almas. He has placed seeds in souls, Y esas semillas han tomado raíz and those seeds have gotten roots, y han manifestado fruto. and they have manifested fruit. Y podemos mirar las condiciones de las And almas, we can see the condition of the soul, donde muchos se encuentran en angustias, and where many find themselves in anguish, muchos se encuentran en desesperación, many find themselves in desperation, muchos se encuentran en un ciclo de la vida, many find themselves in a cycle of life, donde ellos han aceptado and where they have accepted como algo normal. like that as normal. Semanas atrás hablamos un poquito de esto, Weeks back we spoke on this. de lo que es normal para alguien. And what is normal for a person. Lo convierte en una miseria They convert a misery hacia algo normal to something y normal, los impide de mirar and it hinders them to see de lo que Dios puede hacer en sus and vidas. what God is able to do in their lives. Esta palabra que voy a compartir el día de hoy This word that I'm going to share today es una palabra que impactó mi vida. is a word that impacted my life. Porque en el momento, muchos momentos de mi vida, And because in many moments of my life, cuando estaba en mis momentos bajos, when I was in my lowest, es cuando Dios hablaba más fuerte. is when God spoke more strong. Y esta palabra me levantó. And this word lifted me up. Por eso le he puesto por título: That's why I placed a title. no te conformes. Do not conform. Ya no más limosna. No more alms. No te conformes. Do not conform. Ya no más limosna. No more alms. Nosotros tenemos que entender, We need to recognize, así como existe la mentira del diablo, just the way the lie of the enemy exists, también existe la verdad de Dios. also the truth of God exists. Así como existe la mentira del diablo, Just like the lie exists of the devil, también existe la verdad de Dios. also the truth of God exists. Siempre hay un contrario a todo, There's always a contrary to something. to everything. Si hay luz, If there's light, también hay oscuridad. there's also darkness. Si hay derecha, If there's left or right, hay izquierda. Si hay para arriba, if there's up, hay para abajo. there's down. Y así no está en el reino, And so that's the way it is in the en el kingdom. ámbito que nosotros vivimos. In the
fear that we live in. Amén. Si hay derrota, If there's defeat, también existe there victoria. also exists victory. Pero el enemigo But the enemy, nos ha impuesto una mentalidad, ha encerrado la mentalidad de almas, he has closed the minds of the souls de poder entender to be able to understand que hay lo contrario that there's a a la contrary, miseria o a la angustia que uno está the viviendo. misery or the anguish that one is living. Los impide de entender It hinders them to understand que hay un Dios that there is a God que existe, que puede cambiar las cosas. that exists and is able to change things. Una tristeza que yo he conocido A sadness that I have known es de que muchas almas is that many souls, se permanecen en un estado de su vida, they stay in a form in their life, se mantienen en un estado de su vida de dolor, they stay in a pain, in a moment of pain. permanecen ahí They stay there porque sintiendo el dolor, because they're feeling the pain. sintiendo el dolor, Feeling the pain es familiar para ellos. is familiar to them. Escuchen muy bien esto. Listen real closely to this. Muchas personas se mantienen en su dolor Many stay in their pain porque es familiar because it's familiar y prefieren quedarse and they prefer to stay en ese momento in that moment que salir than to come out en búsqueda de la paz in searching for peace que es desconocido. that is not known. Una vez más, Once again, muchos se mantienen en su dolor many stay in their pain porque es familiar because it's familiar y no salen a buscar and they don't come out to search la paz the peace que es desconocido. that is unknown. Muchos tienen temor de lo desconocido Many are afraid of the unknown porque estamos impuestos de querer saber because we're used to wanting to know the outcome, lo que va a suceder. what's going to happen. A nadie nos gusta entrar en algo No one likes to go into something no sabiendo lo que va a acontecer. not knowing what's going to happen. Ahí donde se requiere fe. That's where faith is required. Cuando alguien dice When someone says en los momentos dolorosos, in the moments of pain, así no es la vida. that's just the way life is. Cuando nosotros escuchamos, When we hear nada va a cambiar. nothing's going to change, Esos son mensajes those are messages de limosna. of alms. Esos son mensajes de limosna. Those are messages of alms. Esos tipos de mensajes Those type of messages, nos ciega, they blind us. nos impide de reconocer They hinder us from knowing de un Dios que tiene deseos, of a God that has desire. de uno salir de su posición, For one to come out of their position de lo que es familiar of what is y familiar entrar en las cosas de Dios and enter into the things of que son God desconocidos a nosotros, that are unknown to us. pero son cosas But they're things que van a bendecir a nuestras that vidas. will bless our lives. En un momento yo pensaba In one moment I thought, las cosas que yo leía de la Biblia, the things that I read in the Bible, los mensajes que yo escuchaba a los predicadores predicar, the message that I would hear the preachers preach era una fantasía. was a fantasy. Y no podía entender que eso podía suceder en mi vida And I didn't know that that could happen in my life hasta que tomé el paso en lo desconocido, until I took the step into the unknown, en la voluntad de Dios, the will of God, poniendo mi fe placing my faith en Él. in Him. ¿Qué batalla es What a
a struggle it is de tomar ese paso. to take that step. Y oramos por las almas el día de hoy. And we pray for the souls in the day of today. Señor, ponemos en tus manos Lord, we place in your hands las almas que están batallando, the souls that are struggling, que están en posición de nomás recibir limosna, that are in the position only receiving alms. cuando hay grandeza que existe para ellos, When there's greatness that exists, que puedan tomar ese paso de fe el día de hoy, that they can take that step of faith in the en day el of nombre de today. Yeshua. In the name of Yeshua. En el libro de Salmos capítulo 3, In Psalms 3, podemos mirar que David está pasando por un momento de angustia. we can see that, did you say it's in a moment of anguish. Una vez más, en el libro de Salmos capítulo 3, In Psalms 3, podemos mirar que David está pasando por un momento de we angustia. can see that David is going through a moment of anguish. Él mismo lo está declarando. He himself is declaring it. Y él dice, esta angustia And he says this anguish, no solamente es uno, not only is it one, pero son varios. but it's many. Se está multiplicando. It's multiplying. Y él dice, ¿cuánto han multiplicado mis adversarios? And he says, how many has my adversaries multiplied? Muchos son que se levantan en contra de mí. Many are coming up against me. Hay tantos problemas que vienen a la vida de David There's so much problems that are coming to the life of David que lo está poniendo en una posición that it's placing him in a position donde él se encuentra en angustia. where he finds himself in anguish, Y él está hablando con Dios. and he is speaking with God. Y es lo hermoso que existe en nosotros. And that's the beauty that exists in us, Que nosotros tenemos una manera, is that we have a way, tenemos la habilidad we have the ability de soltar una voz, to release a voice, de soltar un to llanto, release a cry, de soltar un clamor, to release a cry donde hay un Dios que está atento where there's a God that's attentive de escuchar el to corazón, hear the heart que está en búsqueda de Él. that is in search of him. Él comienza con la palabra, He begins with the word, oh Adonai, Oh Adonai, reconociendo que no hay nadie más, recognizing that there's no que Él es el Todopoderoso, He is the all-powerful, y presenta su petición. and he presents his petition. Este es el día de presentar This peticiones. is the day to present petitions. El Shabbat The Shabbat es un día donde Cristo is a day where Christ vino a traer paz a muchas almas. He came to bring peace to many souls. Él vino a traer restauración en muchas almas, He came to bring restoration enseñando el significado de Shabbat. and showing and demonstrating the significance of Shabbat. Es momento It's moment de sanidad, of healing, de restauración, of restoration, de liberación. deliverance. Y dice David, And David says, esto me duele mucho. this hurts me so much. Se me viene a la memoria José. It comes to my memory, Joseph. No sé dónde se encuentra en la escritura, pero I'm not sure where the scripture is found. si alguien me lo puede decir, If someone can tell me, me lo diga, pero donde dice la escritura and where the scripture says, o donde habla, or where it speaks, puedo entender I can understand a alguien desconocido que venga en contra de mí. someone that I do not know come against me. Pero cuando es alguien que yo conozco, But when it's someone that I know, eso duele. that hurts. Aquí el adversario de David Here the adversary of David, es su propio hijo it's his own son, y se está multiplicando and it's multiplying. porque el hijo Absalón Because his son Absalom está influenciando a los líderes de David is influencing the leaders of David que se levanten también en contra de David. that also rise up against him. ¿Sabe cómo el enemigo va a influenciar a alguien que se ponga a su lado? You know how the enemy's going to influence someone to get on his side? Señalar las debilidades de la otra persona, Showing the disabilities of the other person. the weakness. The weakness of the other person.
Así es como Absalón influenció a los líderes de David. Just like Absalom influenced the leaders of David, Mi padre no te entiende, my father doesn't understand, pero yo sí te entiendo. but I do understand. Mi padre no hace esto para ti, My father doesn't do this for you, yo lo haré por ti. but I will do it for you. Y así es como Absalón estaba recibiendo And that's how Absalom was receiving los líderes de su padre. the leaders of his father. También Also, uno de los líderes de la mano derecha de David and one of the leaders was the right hand of David. era familiar. He was family al esposo de Bathsheba, to the husband of Bathsheba. Y el enemigo siempre va a traer a la luz nuestras debilidades And the enemy will always bring to light our weaknesses para influenciar to influence división. division. Y así donde se encuentra David, And that's where David finds himself. su propia familia se está levantando en contra de él. His own family is rising up against Y him. las noticias que vienen hacia David And the news that comes to David es de que no hay esperanza para ti, is that there's no hope for you. no hay salvación. There's no El salvation. Dios que tú sirves The God that you serve no está contigo. is not with you. Y son las voces que vienen a nuestras And vidas they're the voices that come to our cuando lives. estamos pasando por momentos difíciles. When we're going through difficult moments, ¿Dónde está tu Dios? where is your God? Y ahí donde David And that's where David está soltando estas palabras is releasing these en words estos salmos and these songs para nosotros el día de hoy, for us in the day of today. donde dice en el versículo 2, In verse 2, muchos son los que dicen a mí, many are the ones that say to me, no hay para él salvación de Adonai. There is no salvation. There is no salvation for him. Y luego hay una palabra, and there's a word, Selah. Selah. Esa palabra es muy importante That word is very important porque esa palabra significa because that word signifies que hay una transición que se está llevando a that cabo. there is a transition that's El Dios que nosotros servimos, the God that we serve. cuando un corazón derrama su corazón hacia Dios, When a person releases their heart to cuando God, una persona se está derramando, rindiéndose a la voluntad de Dios, when a person is surrendering their will to God, es la mejor posición que uno se puede encontrar. it's the best position one can find themselves. Porque en este momento de nuestras vidas Because in that moment of our va a life, haber un Selah sobre nosotros. there's going to be a Selah over us. Transición va a comenzar a acontecer. Transition is going to begin to take place. No te conformes Do not conform a la batalla que estás enfrentando, to the battle that you are pero confronting, sea transformado. but be transformed. Haga un Selah en nuestras There vidas. has to be a Selah. Pablo sabe lo que está hablando. Paul knows what he's speaking. Tiene que haber un Selah en nuestras vidas. There has to be a Selah. in No your te life. conformes a lo que está pasando, Do not conform with what you're going through. porque hay un Dios que puede cambiar la situación. Because there is a God that can change the Hay un Dios que situation. puede cambiar la circunstancia. There's a God that can change the circumstance. A lo mejor no te va a sacar, Maybe he's not going to take you pero out, la mentalidad but the mentality va a cambiar will change. a creerle a Dios In believing and trusting God en lo que Él puede hacer. and what he is able to Diga do. conmigo, Say it with me. Selah. Selah. Y podemos mirar And we can see la transformación que sucede en la vida de David the transformation that happens in the life of David cuando Selah sucede en su mente, when Selah is in his mind. cuando la transformación sucede en su mente, When the transformation in his mind happens. cuando entra la voluntad de Dios, When the will of God enters. comienzan a invadir los pensamientos de David It begins to invade the thoughts of David. y él sigue escribiendo, And he continues to write. mas tú, Adonai, But you, Adonai, eres mi escudo. are my shield. Mira la diferencia Look at the de difference versículo 1 y 2 from verse 1 and 2 al 3. to 3. Una transformación comenzó a suceder. Transformation began to take place. Tú eres mi escudo You are my shield alrededor de mí. around me. Su pensamiento comienza a decirle, His thoughts begin to tell him. las voces me dijeron The voices told me que no hay salvación, that there is no salvation. pero yo te siento como mi escudo. But I feel you surrounding me like a
a Mi shield. gloria en que levanta mi cabeza. My glory that lifts my lifter of my head. Mi gloria en Él que levanta mi cabeza. My glory in Him that lifts up my head. Y eso es algo interesante. And that is something interesting. Este pasaje me sacudió el corazón. This passage just shook my heart. Porque hay algo que yo he aprendido estudiando las Escrituras. Because there's something that I have learned in studying the De scripture la palabra gloria. of the word glory. Hay un momento que se viene a mi memoria There's a moment that came, a memory that came to my mind de las Escrituras. of the scripture. Donde Dios le está hablando a And Moisés. where God is speaking to Moses. Y Dios le está entregando palabra a Moisés. And God is giving a word to Moses. Casi es una profecía. It's like a prophecy. Le está diciendo, te voy a liberar. He's saying, I'm going to deliver you. Van a salir de Egipto. You're going to come out of Y Egypt. cuando salen de And Egipto, when you come out of el Egypt, faraón se va a levantar otra vez. the Pharaoh's going to rise up Y va a venir atrás de and ustedes. he's going to come behind Pero you. no te But preocupes, do not worry. porque yo me voy a glorificar. Because I am going to glorify myself. Ahí sale la palabra glorificar. And there the word glorify comes out. Y es una cosa que nosotros decimos. And it's one word that we say. Y muchos no entienden en verdad lo que estamos And diciendo. many, we don't understand what we're saying. Cuando uno dice, Señor, glorifícate, When one says, Lord, glorify les yourself, es algo poderoso it's something powerful. y es algo hermoso. And it's something beautiful. Porque cuando Dios le dice a Moisés, And when God tells Moses, cuando se levanta el when faraón, the Pharaoh rises up, él dice, yo me voy a glorificar. God says, I am going to glorify myself. La palabra glorificar The word glorify, dice que Dios it says that God, significa que Dios it signifies va a that tratar God con la raíz will deal with the root y aquello que se ha levantado of that has risen up para destruirte. and to destroy So you. cuando David dice, So when David said, tú eres mi you gloria, are my glory, glorifícate, Señor. glorify Tú vas a yourself. destruir You're going to destroy la raíz the root que se ha levantado that has lifted up para destruir to destroy lo que está en tu voluntad. and what is in your will. So alguien tiene que decir, So someone has to por eso es hermoso de decir, That's why it's beautiful to Señor, say, glorifícate. Lord, glorify Y yo estoy aquí para decirle a And alguien, I'm here to tell someone cuando algo se ha levantado en contra de tu familia, something rises up against cuando you, algo se levanta en contra de tus when hijos, something rises up cuando against algo se levanta en contra de tu ministerio, when something rises up ahí against donde you, nosotros tenemos la habilidad where we have the ability y el clamor de decir, and the cry to say, Señor, glorifícate, Lord, glorify yourself. glorifícate en mi familia, Glorify yourself. glorifícate en mis hijos, Glorify glorifícate en mi yourself matrimonio, in my marriage. Señor, glorifícate en mi vida. Glorify yourself Muchos in son my los life. angustiadores, Many are my foes. pero muchos y se ha multiplicado. And he has multiplied. Señor, glorifícate. So glorify yourself. Glorifícate, Señor. Glorify yourself. Glorifícate, Padre. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. Glorify yourself. Padre, en el Robertson Unit, glorifícate, Señor. Glorify yourself. The Middleton Unit, Padre, glorifícate, Señor. Blue Bonnet Detention, Juvenile, Señor, en las prisiones, glorifícate, Señor. En este ministerio, glorifícate, Padre. En las familias escuchando, Señor, glorifícate, Señor. Glorify yourself. I feel like we're saying, deal with the root. Deal with the root, Lord. Señor, glorifícate, Padre. Glorify yourself. Pedro y Juan Paul and John, iban they were rumbo al templo. walking to the temple. Y tenemos que entender esto. We need to understand this. La revelación entre las escrituras. The revelation within the scripture. Pedro y Juan. Peter and John. ¿De qué habla eso? What is that
habla de unidad. It speaks of unity. Si nosotros pudiéramos entender esto, If we could understand this, todo aquello que impide all that hinders de que haya unidad, that there be unity, también impide bendiciones. it also hinders blessings. Y nos estamos lastimando unos a los otros. And we're hurting one another. Pedro y Juan Peter and John, caminando walking juntos. together. Hay avance cuando hay unidad. There's advance when there's unity. Juntos en la palabra. Together in the word. Juntos en el mismo reino. Together in the same kingdom. Juntos en la voluntad de Dios. Together in the will of God. Cuando alguien camina en unidad, When someone walks in unity, cuando alguien avanza el reino de Dios, when someone advances in the kingdom of God, prepárate para mirar prepare to see la manifestación the del manifestation deseo de Dios, of the desire of God de cambiar lo familiar to change the familiar, y entrar a la bendición de Dios enter into the blessing of God que siempre ha existido. that has always existed. Se me viene esto a la mente y lo voy a decir. This is coming to my thoughts and I'm going to say it. Hay una habilidad dentro de nosotros There's an ability within us de cumplir un deseo de Dios. to fulfill a desire of God. Escucha bien. Listen closely. Muchos pedimos por el deseo de Dios sobre nosotros, Many of us ask for the desire of God for in us, pero nosotros cargamos un deseo but we carry a desire que Dios anhela. that God desires. Nosotros tenemos la habilidad de entregarles el deseo que Él anhela. We have the ability and the To give Him the desire, His desire. ¿Y sabe lo que es? you know what it is? Adoración. Worship. La palabra dice que Él busca. The word says that He searches. Si hay una búsqueda es porque hay deseo. If there's a search, that means there's a desire. Adoración. Worship En espíritu in spirit y en verdad. and in truth. Es un estilo de vida. It's a lifestyle, a style of life. Alguien tenía que escuchar eso. Someone had to hear that Porque hay poder en la adoración. because there's power in worship. Hacen más sentido las escrituras cuando uno comienza a entender. The scriptures make more sense when one begins to understand. Porque, ¿cómo es conocido David? Because how is David known? Como uno que adora. One that worships. Y las escrituras dicen que David era de acuerdo al corazón de Dios. And the scripture says that David was according to the heart of God. Le entregaba el deseo que Dios buscaba. He would surrender his will to the desire of what God was looking for. So, en este día, So this day, dile al Señor, tell the Lord, no tienes que buscar, you don't have to search. yo te adoro. I worship you. Yo te entrego tu deseo. I surrender your desire. I give you your desire. Y el Dios que nosotros servimos And the God that we serve, es un Dios de pacto. it's
He's a God of covenant. Y cuando uno se acerca a Él, And when one draws near to him, Él se acercará a uno. he will draw near to you. Hermoso. Beautiful. Este hombre fue llevado This man was taken cada día every day al mismo lugar to the same place a pedir limosna. to ask for alms. La palabra dice desde el nacimiento, The word says since he was in birth or at birth, since birth, since él ha estado en una he condición was in a condition donde nunca había cambiado. that had never changed. Y él se puso impuesto And he got used de to pedir limosnas ask for alms y no esperar nada más. and not expect anything else. Y así nos encuentran muchas And almas that's the way many souls find themselves. que ha pasado el tiempo That time has passed y se han impuestos a limosna and they have gotten used to alms porque es familiar because it's familiar. y no ha habido ninguna esperanza, There has been no hope. no ha habido cambio. There has been no change. Él pide por algo He asked for something que no va a cambiar su vida. that will not change his Y life. muchos están pidiendo y buscando por algo And many are searching for something que no está cambiando sus vidas. that is not changing their Por life. eso Cristo suelta la That's palabra. why Christ releases Yo us. soy el camino, I am the way. yo soy I verdad am the truth. y yo soy vida. And I am life. Entra en lo desconocido Enter into the unknown. de lo que yo tengo para ti. And what I have for you. Cuando uno clama, When one cries out, ese es el paso that's the step de fe. of faith. Porque Dios de pacto Because the God of covenant dice, says, créame a mí cry out to me y yo te responderé and I will answer. y te enseñaré And I will show you lo desconocido. the unknown. Yo no sé de usted, pero yo quiero mirar lo desconocido en mi familia, de Dios en mi familia. I don't know about you, but I want to see the unknown in my family. The unknown of God. Y seguiré I will continue hacia adelante. forward. Pedro y Juan, Paul and John, unidad. united. Yo y Cristo, Me and Christ. porque su palabra dice, Because his word says, Él lo dijo, he said it. si tú permaneces en mí, If you remain in me, yo permaneceré en ti. and I remain in you, Unidad, unity, avance, manifestación manifestation del reino. Y el reino viene delante de este hombre and the kingdom comes before this man, pidiendo limosna. asking for alms. Y la palabra dice que cuando Él los mira, And the word says that when he sees them, Él les pide limosna. he asks for alms. Y hay algo que tenemos que reconocer There's something that we have to recognize de las costumbres of the customs de esos tiempos. of those times. Mija, can you come here? I'm going to use you as an example. Sit down on the floor. Cuando alguien está pidiendo limosna, When someone is asking for alms, él está mirando, ve quién se acerca. he's seeing who's going to draw near. Pero cuando se acerca la persona, But when the person draws near, la que pide limosna, agacha la cabeza the one that asks for alms bows their head y pone la mano hacia afuera. and they place their arms up, asking. Esa es la posición de pedir limosna. That is the position of asking for alms. Pero cuando alguien no está delante de ellos, But when someone is not in front of them, es cuando ellos miran a bien quién va a venir. is that they're up looking to see who's coming. Pero cuando se presentan, But when someone draws near, agachan la cabeza they bow their head y
piden limosna. and they ask for alms. Por eso las escrituras dicen That's why the scriptures say que cuando Pedro se viene adelante de él, when Peter comes before him, le dice, he says, míranos. look at. Y esa acción And that action, es una acción de liberación. it's an action of deliverance. Cuando Dios está hablando con Abraham God is speaking to Abraham, y Abraham está manifestando su fe en Dios, and Abraham is manifesting his faith in God. Dios le dice, miras al cielo. God says, look to the skies. Y Abraham tuvo que levantar su cabeza. And Abraham had to lift up his head. Pedro le dice a este hombre, míranos. Peter tells us, look at us. Y tuvo que levantar su cabeza. He had to lift up his head. En el Salmos 3, In Psalms 3, al final del versículo 3, in the end of Psalms 3, verse 3, David dice, David says, tú eres el Dios que levanta mi cabeza. you are the God that lifts up my head. En otras palabras, In other words, tú has traído liberación. you have brought deliverance. En el día de jubileo, In the day of Jubilee, era el día donde los esclavos it was a day where the slaves, eran libres they were set free. y se paraban delante del amo, And they would stand before the master. Y el maestro venía delante de ellos. and the master would come before them. Y la señal de que ellos ahora eran libres, The sign for them to be free, the sign that he would make for them to be set free, era de levantarle la cabeza. it was to lift up their head. Hasta el día de hoy, To the day of today, ¿qué es la posición de una persona cuando se encuentra en angustia? what is the position of a person when they find themselves in anguish? Tú, Señor, eres el que levanta mi cabeza. You, O Lord, are the one that lift up my head. Mefiboset Mephibosheth, era un hombre he was a man que también desde su niñez, that also from birth, from his childhood, fue cojo. he was lame. Y en lugar de vivir en el palacio, And instead of living in the palace, él estaba viviendo en una región, he was living in a region, viviendo con limosna. living with alms. Y porque existía un pacto And because a covenant exists entre David y Jonatán, through Jonathan and David, David dice, David says, hay alguien en la casa de Jonatán is there someone from Jonathan's house en cual yo pueda demostrar misericordia. in who I can show mercy to? Misericordia venía porque había pacto. Mercy came because there was a covenant. Y Mefiboset fue regresado, And Mephibosheth was returned. fue sacado de la región de limosna He was taken out of the region of alms a la región de un palacio, to the region of a palace, sentado en la mesa del rey. sitting at the table of the king. Es lo mismo que le sucedió a este hombre. It's the same thing that happened to this man. Estaba en posición de limosna. He was in a position of Y porque había alms. pacto, But because there was a covenant, misericordia mercy para todos nosotros, for all of us, de sacarlo de su posición de to limosna, take him out of his place of alms, donde se había conformado. where he had conformed. Ahora la voluntad de Dios, Now the will of la God, perfecta the voluntad de Dios, perfect will of God, lo saca de esa takes condición him out of that y lo condition, pone en el reino de and Dios, he places him in the kingdom donde of él God, comienza a saltar, and where he begins to donde él jump, comienza a brincar he begins to y él praise, comienza a soltar and begin to release una a adoración, worship, una alabanza a praise
que él nunca pensaba that he never thought que podía existir. could exist. No conforméis, Do not be conformed. ya no más limosna, No more alms. ya no más limosna. No more alms. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Ahí en su lugar póngase de pie. There in your place, stand